Muy buenas tardes, estimados docentes, maestros de SEBA, que estamos reunidos el día de hoy para poder desarrollar lo que corresponde a este taller denominado Sesión 1 de la elaboración del proyecto educativo institucional, el PI, para SEBA. Este taller forma parte del curso de justamente que lleva el mismo nombre, elaboración del PI para SEBA y CEPRO. En este caso estamos desarrollando el PI correspondiente a los SEBA. Así que en esta primera sesión vamos a desarrollar lo que corresponde al primer módulo del curso y que seguramente ya ustedes han podido ver el contenido, desarrollarlo, dado que está colgado ya hace unas semanas. Y bueno, el día de hoy vamos a comentar justamente algunos aspectos con respecto al contenido del curso y también con respecto ya al esquema del PI. Muy bien, entonces para ello, el día de hoy contamos con la participación de la magíster Karin Rivas Valdivia, quien nos ha acompañado ya en ocasiones anteriores en el desarrollo de algunos talleres. El día de hoy nos va a acompañar justamente desarrollando esta sesión, así que le doy la bienvenida, estimada profesora Karin, que ¿cómo está? Un gusto saludarle. Gracias, Harry, por la presentación. Gracias a cada uno de ustedes, a la presencia y participación que tenemos en este espacio formativo y vamos a usar mucho la teoría para poder orientar este proceso de formativo, ¿no? Para que ustedes también puedan identificar sus prácticas, compararlas con estas nuevas o ya antiguas orientaciones y que se mantienen vigentes, ¿no? Y el término nuevo tiene que ver con qué tanto estamos innovando respecto de estos énfasis que nos propone DAPROSPO y la UGEL 1 sobre la necesidad de replantearnos, ¿no? Entonces, innovamos sobre la base de los marcos teóricos, innovamos sobre la base de las necesidades, base de la necesidad de transformar nuestra nuestras acciones en nuestras instituciones educativas. Bien, voy a proyectar lo que sí he preparado esta presentación de una manera bastante rápida y audaz y les voy a pedir disculpas si es que no encuentran las imágenes correspondientes, pero tiene lo fundamental, que es el contenido y la orientación para la reflexión sobre nuestra práctica. Así que acompáñenme en esta ruta. Voy a proyectar en este momento. En esta ruta que lo que busca es generar una mirada sistémica de cómo elaboramos este proyecto educativo institucional y de las actividades que nos propone este curso. Este curso nos propone remover muchas formas de activar nuestra práctica pedagógica, nuestra práctica de gestión institucional. Así que acompáñenme entonces en esta necesidad de relanzar este PI que tiene un nivel de importancia bastante alto, ¿no? Respecto de lo que implica la gestión educativa. Otro de los elementos claves en esta serie de acciones que vamos a desarrollar es que se va a afianzar un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico que permita remirar la situación actual de la institución educativa, ¿no? Que puedan mirar cómo es la organización, las características, los estudiantes, ¿no? También plantea mejores objetivos, metas, acciones, ¿no? Indicadores
y promover un conjunto de recursos, alianzas que puedan hacer viable esta transformación de este PI, ¿no? El conjunto de actores que estamos implementando esta acción formativa, tenemos conjuntamente con ustedes grandes expectativas, así que esperemos que vayamos en esa línea. Tenemos que analizar también ese marco de replanteamiento del PI, cómo estamos, si realmente estamos comprendiendo, implementando, haciendo seguimiento sobre la metodología de la enseñanza de adultos, y de manera final es que nosotros, sobre todo ahí la participación de estos procesos, y ahora les pedimos que de manera inmediata también puedan colocar sus reflexiones en el foro que un poco trata de abordar estos elementos de necesario análisis y transformación. Es importante que ustedes puedan reflexionar sobre estos elementos que nos sugiere la elaboración del PI, ¿no? En principio, la Ley General de Educación nos propone que el PI pueda ser parte de este esfuerzo de transformación estructural del sistema educativo, ¿no? Nacional, institucional, que institucionaliza la educación básica alternativa como modalidad equivalente a la educación básica regular, tanto en calidad como en logros de aprendizaje, y enfatiza para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales de los estudiantes. Entonces, aquí hay muy claramente estos énfasis que la Ley General de Educación que dispone del sistema educativo. Estamos cumpliendo estos atributos que desde ya se señala en la Ley General de Educación. Por esa razón es que en esta perspectiva del centro de estudio de una EVA, los logros de aprendizaje que nosotros proponemos, estructuramos, enfatizan la preparación para el trabajo, ¿no? Enfatiza realmente la preparación para el trabajo, y aquí es donde hay una necesidad de remirar si la propuesta curricular, la propuesta de gestión escolar, gestión educativa propone este énfasis, ¿no? Em, y en qué medida se enfatiza el desarrollo de capacidades. Yo colocaba aquí para el emprendedurismo, pero la propuesta de la ley más bien propone capacidades empresariales, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre las capacidades para emprender y las capacidades empresariales, ¿no? Hay toda una ruta para formalizar los emprendimientos, para poder convertirse en empresas. Entonces, realmente los EVAs, la educación básica alternativa, en los PIs orientan el currículo del trabajo o la preparación para el trabajo que pueda fortalecer la productividad de tal manera que mejore la empleabilidad, tanto de manera independiente como de manera dependiente. Entonces, en realidad, nuestro país sí está estructurado de esa forma. Entonces, por esa razón es con el equipo de actores que ahora nos estamos organizando, buscamos colocar este énfasis por delante, y la ley dispone. Entonces, nuestro centro realmente está organizando su PI, la implementación del currículo de esta forma, ¿no? Esa es una pregunta básica cuando queremos
relanzar o hacer un relanzamiento de nuestro PI. Eh, en ese marco inicial de necesidades para poder reorganizar, remirar nuestro PI, la EVA se organiza de manera flexible, ¿no? Se dice en función de las necesidades y demandas de los estudiantes que por diversas razones no accedieron o no culminaron la educación básica regular y necesitan compatibilizar el trabajo con el estudio. Entonces, aquí ya estamos hablando de cuáles son las condiciones que ofrece la oferta formativa a nuestros estudiantes que están en esta condición de volver a insertarse al sistema educativo, pero que tienen la necesidad de compatibilizar el trabajo con el estudio, ¿no? ¿Qué tanto permitimos que esto resulte así? En ese marco, necesidades y demandas, ¿no? Flexibilidad, a veces, ¿qué entendemos por flexibilidad? ¿No? A veces comprendemos el horario, ¿no? Horario flexible. Dice, se organiza flexiblemente en función de las necesidades y demandas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de flexibilidad, entonces analizamos las necesidades y demandas para buscar la pertinencia, ¿no? No es un favor, ¿no? No es un favor, es una organización que busca acercarse y cumplir con esta oferta que esté en función al contexto al cual nosotros nos orientamos. Entonces, se realiza un estudio de mercado sobre los programas de estudios que requiere la localidad para su desarrollo. Entonces, los programas de estudios, la forma, los proyectos, la metodología, ¿no? Dependiendo, porque también comprendemos que tanto el CETPRO como los SEBAS están orientándose a la misma población y buscando tener un trabajo articulado y sobre todo facilitar la transitabilidad entre una institución a otra para que continúen su formación, su desarrollo de manera que cada vez fortalezcan sus capacidades para la empleabilidad, su productividad y certificarlas, ¿no? Entonces, hemos realizado, se organiza, otra pregunta es, ¿se organiza flexiblemente de tal manera que se compatibilice el trabajo con el estudio de los estudiantes, ¿no? Eso ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? De tal manera que ellos puedan fortalecer su desempeño en estos entornos, ¿no? Se consideran los intereses, ¿no? De los estudiantes en la educación básica alternativa. ¿Cuáles son? Yo en realidad no he visto en todos los pocos diagnósticos y seguro mi poca experiencia es muy limitada, pero no he visto esta respuesta, un análisis de qué es lo que les interesa, una encuesta, un diagnóstico sobre aquellos aspectos que les puede interesar a nuestros estudiantes. ¿Por qué están en la EVA? ¿Qué les interesa aprender? ¿Cómo les interesa aprender? ¿De qué forma les interesaría que los cursos, las áreas, la oferta llegue hacia ellos? ¿Para qué tipo de formación o área desean fortalecer, ¿no? Cuando ya están dentro del sistema, dentro de las SEBAS, ¿cuáles
son aquellas otras formas de potencializar su permanencia para poder culminar de manera exitosa su formación básica alternativa, en tanto antes como en el proceso y también después, ¿no? Se considera estos intereses, se consideran las necesidades y las demandas, ¿no? Que tienen que ver también por el entorno específico en el que se encuentran los estudiantes en cuanto a su productividad. ¿No? En qué áreas de productividad se desempeñan, bodegas, panadería, agricultura, u otro tipo, o emprendimientos, o tal vez trabajan de manera dependiente. ¿Cuáles son estos trabajos dependientes? Carpintería, albañilería, confección, en qué rubros están principalmente los participantes, nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, eso es importante también poder reconocerlo para poder saber, ¿no? En qué medida nos estamos organizando con pertinencia, ¿no? Entonces, estas son las preguntas que nos hacemos en cuanto al admitir el reconocimiento de sus trayectorias educativas y experiencias de vida, así como la existencia de otros espacios educativos en la comunidad que fortalecen los aprendizajes de los estudiantes y son reconocidos a través de mecanismos adecuados de convalidación, revalidación o evaluación de ubicación según la normatividad vigente. Qué complejo esto, ¿verdad? Conversando con varios directores, docentes, decíamos qué difícil es implementar el reconocimiento de las trayectorias educativas y experiencias de vida. Usualmente, no es mi experiencia de vida no entra en las aulas y en general el sistema educativo peruano tiene esta forma de trabajo en su mayoría, ¿no? ¿Qué es lo que ellos saben? ¿Qué es lo que han aprendido? Y de qué manera lo que han aprendido lo pueden traer al aula para poder compartirlo o en los espacios de aprendizaje, porque el aula no es el único espacio de aprendizaje, ¿no? Cuánto saben, han aprendido a partir de la práctica, han fortalecido la resolución de problemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, que consideramos que se sienten muy orgullosos de las mediciones que puedan realizar, de los cálculos que puedan realizar, hasta dónde ellos tienen habilidades logradas en el ámbito de la vida, de la protección a la familia o del trabajo en sí mismo, ¿no? Que puede hacerlo sentir con mayor seguridad y sobre todo con la capacidad de poder tener una participación reconocida, ¿no? En la cual ellos también puedan sentir seguridad y orgullo. Y de qué forma, sobre todo los espacios educativos en la comunidad, ¿no? En el entorno, qué tanto ocurren estos espacios de formación, en los ámbitos rurales, por ejemplo, existen las cooperativas, existen también los CITES artesanales, por ejemplo, donde hay artesanía que pueden formarse en una comunidad y que se trasladan a veces de familia en familia o entornos comunitarios, por ejemplo, para poder ofrecer un rubro, un producto específico y que esos adultos o jóvenes han logrado fortalecer sus capacidades y que los llamamos espacios educativos no formales que se han dado en la comunidad. Entonces, ¿qué tanto este valor es trasladado a la escuela, ¿no? Y que empieza en una comunidad y que es completamente
promotor de la formación y promotor del fortalecimiento de su productividad. Entonces, es tan importante la trayectoria educativa y experiencia de vida desde un enfoque asociado a la andragogía y a la formación laboral, esta revisión y esta, digamos, explicación que estamos haciendo, ¿no? Y esto evidentemente puede, y en algunos casos se logran convalidar, revalidar o evaluar las ubicaciones, y creo que estamos en la capacidad, queridos colegas, de poder promover esa convalidación o evaluación de ubicación, que desde ya el SEBA lo hace, pero promoverlas, por ejemplo, en las normas de certificación de competencias laborales, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nosotros como docentes, como escuela, tenemos a muchos estudiantes que tienen habilidades destacadas en el rubro en el que se desarrollan para seguir promoviendo ese reconocimiento, eh, por ejemplo, en albañilería, encofrado, por ejemplo, textilería, en artesanías o en otras áreas de desarrollo que se ha logrado el aprendizaje destacado, porque la certificación de competencias laborales implica que la persona que realiza esta actividad lo hace de manera destacada, cumpliendo determinados parámetros con evidencia, y que realiza una tarea con una calidad elevada. Orientamos tal vez nosotros esas normas, ese cumplimiento de la norma de certificación de competencias laborales, de qué manera podemos asociar reconocer esas trayectorias. El SEBA es un espacio para reconocer esas trayectorias y experiencias de vida reconocidas, buscando la evaluación, la ubicación, el reconocimiento en sus entornos, y que eso sea un motivo para poder continuar la transitabilidad de su formación, ¿no? Entonces, cómo nosotros incentivamos muchos le dicen cartones, ¿no? Y cómo con orgullo el SEBA también puede promover de manera articulada, en algunos casos con el Ministerio del Trabajo, en otros con el CINEACE, o buscar la articulación. Por eso en la parte alta había colocado: las alianzas o articulaciones con los actores resulta un esfuerzo sostenido para que pueda reconocerse estas trayectorias educativas y que nos permitan orientar esta formación. Y de qué manera, ¿no?, reconocemos la existencia de otros espacios educativos en la comunidad. Es importante porque es en los espacios donde se fortalecen estas experiencias o trayectorias de vida, ¿no? Bien, entonces, finalmente, en cuanto a este conjunto de reflexiones, con esta necesidad de replantear un PI que sea un instrumento de cambio, ¿no? Que es la apuesta del UGEL 1, la apuesta de DAPROSPO. El PI para nosotros es un instrumento de cambio, ¿no? Debiera, ¿verdad? ¿O es un instrumento que tenemos que llenarlo de manera formal, que tenemos que copiar, que tenemos que cumplir, ¿no? Que puede ser un tedio más que una oportunidad? Es una oportunidad el PI que nosotros nos planteamos. En realidad, nosotros traemos esa bandera en todas las etapas de gestión de la formación, digamos, ¿no? Y entre ellas la planificación, en este caso, se conforma en un esfuerzo de transformación estructural del sistema educativo nacional, ¿no? Entonces, si en primer plano colocamos que la Ley General de Educación nos espera de nuestros SEBAs, de los CEDPROS, que
la oferta que nosotros tenemos o el servicio que hacemos llegar a los estudiantes permite transformar el sistema educativo nacional en el cual nuestros estudiantes digan, wow, sí, ahí en un SEBA pude aprender cosas que no me las esperaba. Entonces, cuando hablamos de transformación, es un cambio, no más de lo mismo, no aquello que ya esperaban, sino superar las expectativas que nuestro entorno comunitario logra, ¿no? Entonces, he fortalecido mi capacidad de productividad, he fortalecido mi empleabilidad, no solo por certificar y lograr concluir la secundaria, sino porque he logrado mejorar mi desempeño en mi entorno. En realidad, y eso forma parte somos parte, mejor dicho, de este cambio estructural del sistema, ¿no? Entonces, cada uno lo puede, tiene la posibilidad de poder lograrlo, ¿no? Mucho uso esta figura de los fuegos, ¿no? Somos como fueguitos que vamos logrando encender una llama cada vez más grande y eso es lo que creemos que cada uno de ustedes lo hacen tanto en las aulas como en la escuela, estando aquí presentes, ¿no? Siguiente, el PI es un instrumento que orienta la formación para el trabajo, ¿no? La formación laboral. Está realmente aplicando ese enfoque, ¿no? Que de plano ya nos demanda la Ley General de Educación, los marcos teóricos no vigentes, ¿no? Que están ya bastante esperando de todo el sistema educativo un cambio real. El PEI es un instrumento que orienta las capacidades empresariales, y ojo, le he puesto empresariales porque lo dice la Ley General de Educación, pero posiblemente entre el emprendedurismo y la empresa o las capacidades empresariales, hay una ruta de formalización, de conducción hacia un nivel de consolidación de su propuesta de trabajo, en este caso independiente, ¿no? Muchos estarán en el ámbito dependiente y otros desde la perspectiva independiente, ¿no? Entonces, lo hacemos, ¿no? El PI es un instrumento que orienta el desarrollo del entorno social y local. Aquí ya sí quemamos cerebro todos, ¿no? Es decir, o sea, ya, o sea, si tan luego tengo que hacer un cambio en la propuesta curricular, en mi PI, en mi propuesta curricular, entonces, ¿cómo me relaciono con el entorno, ¿no? Y aquí, colegas, docentes, educadores, seguro en su gran mayoría uno de los, es una de los cursos y de las áreas que nosotros aprendemos en el primer ciclo, si no me falla la memoria, en el segundo, en el tercero, es teoría educativa, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría educativa? ¿No? Teoría educativa, así, el primer párrafo, ¿no? Que que la educación busca fortalecer a las personas, mejorar su condición, busca que las personas puedan crecer y fortalecer sus potencialidades en la sociedad, ¿no? Y que la escuela no es un espacio de cuatro paredes con muros cerrados, sino la escuela es un espacio en el que la sociedad busca potenciar las áreas, potenciar sus capacidades, sus habilidades para poder contribuir a su familia y a su entorno. Entonces, somos, como sistema educativo, un entorno que contribuye a potenciar y a fortalecer la convivencia, el entorno social, a potenciar la calidad de vida de las personas. Entonces, tenemos un rol. ¿Y qué tanto el PI recoge esto que nosotros
aprendemos en nuestra formación como educadores. ¿Realmente nos lo hemos planteado? ¿Qué tanto nuestro sistema educativo, nuestra institución educativa en el PI contribuye al entorno local, social, ¿no? Entonces lo tenemos claramente planteado y estas preguntas son importantes porque lo que viene adelante es todos los aspectos que corresponden a los datos generales, a la misión y a la visión. Por eso es importante este conjunto de preguntas que nos permitan reflexionar. El otro aspecto es si favorece la transitabilidad educativa de los estudiantes, ¿no? Y aquí ya no, si ya nos tenemos que pasar de nivel a nivel, entiendo la complejidad. Vamos quemando etapas, ¿no? Por partes. Primero en la persona, luego en el entorno inmediato, la escuela, luego en su vínculo con las familias de cada participante, de cada estudiante, y luego, ¿no? Esto como Bronfenbrenner, ¿no? Bronfenbrenner en esta perspectiva sistémica, donde el individuo está en el centro, tiene un entorno cada vez inmediato hacia menos inmediato, en el cual tiene una capacidad de influencia. Entonces, ¿qué tanto logramos eso? Y de ahí tiene que ver con la transitabilidad, ¿no? Cómo favorecemos estas alianzas entre instituciones para que los estudiantes que puedan certificarse, por ejemplo, de manera doble, como ya existen en algunos casos, para que ellos puedan eh, seguir, continuar con sus estudios, fortalecer su productividad, fortalecer y mejorar su empleabilidad para que puedan continuar con su trayectoria de vida de una manera que les favorezca a ellos y a su entorno. Entonces, lo tenemos planteado en el PI, la transitabilidad, de qué forma, ¿no? Y está también el favorecimiento de la transitabilidad en las normas que competen tanto a los SEBAS como a los CETPRO. ¿Cómo lo hacemos carne, ¿no? Entonces, este es un conjunto de preguntas que vamos a trabajar también en el PI y que ustedes puedan también responderlas ahora en el marco del foro asociadas a la lectura de andragogía. Ok, y aquí vamos a hacer un breve repaso de la metodología para la enseñanza de adultos, que es la lectura, metodología para la enseñanza de adultos, introducción a la andragogía, y se plantean tres temas, ¿no? Las definiciones y conceptos básicos, los principios fundamentales de la educación de adultos, la diferencia entre andragogía y pedagogía, y tres, las teorías del aprendizaje del adulto, ¿no? Entonces, esto es una lectura de Rudy Alejandrina Padilla y Jar, quien nos plantea esta estructura para poder hacer un análisis comparado entre la teoría y la práctica. Entonces, les pedimos, por favor, mucha atención a este punto que decía, ya, sí, andragogía, ya lo conozco, pase usted, sigue usted adelante, no. Vamos nuevamente a remirar, yo soy docente y este tema también lo he visto de manera continua, pero cada vez que uno vuelve a repasar, ve más detalles, ¿no? Entonces, miremos a ver esos detalles y de qué manera hacemos análisis comparado, pero comparado no entre lectura y lectura, no. Vamos a hacer comparado entre lo que dice la teoría y entre mi práctica, ¿ya? Así que desde esa forma vamos a entender la perspectiva comparada. Y aquí es donde ya no le he puesto dibujos, pero creo que esto tiene lo importante, que es la reflexión. Bien, entonces tenemos definiciones y conceptos básicos que nos propone la lectura, ¿no?
que es la andragogía, es una ciencia que estudia la educación de adultos, ¿no? Eso es de manera resumida, ¿no? Y que la educación de adultos es este proceso de aprendizaje diseñado para personas adultas que sobre todo considera su experiencia y sus necesidades. Y mire ustedes la relación directa que hay con las preguntas que nos hemos hecho al inicio, ¿no? De arranque, ¿no? Se considera su experiencia y necesidades, ¿no? Entonces, el PI también en ese marco tiene el enfoque andragógico, ¿no? Entonces, ¿el PEI tiene un enfoque andragógico o qué enfoque tiene? Si es que queremos revisar estas definiciones y conceptos. Considera las experiencias y necesidades, pero ojo que si tiene un enfoque de educación para adultos, tendríamos que tener un diagnóstico muy detallado de las personas adultas en cuanto a sus experiencias y necesidades, ¿no? Dentro de las necesidades podemos considerar demandas, intereses, entornos, experiencia. En la parte de experiencia podemos considerar dónde trabajan, qué saben, cómo lo han aprendido, dónde lo han aprendido, para qué lo han aprendido, de qué manera les sirve para la vida, ¿no? Entonces, necesidades también puede ser expectativas, qué expectativa tiene sobre la vida, sobre la vida en general, ¿no? Hacia dónde orientan su vida, sus propósitos de vida, cuáles son sus metas. ¿Hay metas? ¿Hay una perspectiva de metas o no las hay? No, estas preguntas son importantes porque el enfoque de andragogía, de la educación para adultos, nos plantea remirar si realmente nuestro PI tiene ese enfoque de educación para adultos. Entonces, por eso es importante y me alegra mucho que que DaProspo plantee esta lectura que pueda parecer una perogrullada y nuevamente repetitiva sobre lo mismo. No, no, no. En lo que estamos en el momento perfecto, que es la construcción del PI. Entonces, ¿qué debe haber? En la sesión 2 se va a trabajar, y por eso estaba en la primera diapositiva, la situación, ¿no? La situación actual. Y lo vamos a ver ahora con los lentes de la andragogía. La situación actual de la gestión escolar, las características, los estudiantes, la gestión educativa, perdón, las características y los estudiantes, ¿no? Entonces, lo vamos a ver ahora con enfoque de andragogía. ¿Y por qué es importante esto, no? O sea, no es para hacer un análisis situacional únicamente, queridos colegas, no es para ello. La andragogía porque busca que se facilite el desarrollo personal y profesional, pero ojo, ojito, en un contexto cambiante. Eso desde ya hace que nuestro PI se proponga cambios y transformaciones, quién sabe si continuas, ¿no? Usualmente esto se espera que dure 3 años, pero posiblemente a veces nos reta, ¿no? La pandemia nos retó. Hicimos que iba a pasar 3 años, no hay que hacer un cambio así rápido sobre la marcha. La inteligencia artificial nos propone un cambio para ayer, ¿no? Entonces vamos a esperar 3 años, ¿no? Hay cambios que, por ejemplo, el aspecto asociado a la salud mental, ¿no? Que está actualmente planteándonos muchos retos, ¿no? Tanto en las familias como en el entorno educativo, ¿no? En un contexto cambiante, colegas, ¿no? En un contexto cambiante donde los estudiantes cambian también de entornos, cambian de rubros.
Entonces, si hicimos nuestro diagnóstico donde tanto por ciento de nuestros estudiantes, el 10% son, digamos, el 50% son dependientes y el otro 50% independientes, por decir una cifra. Ustedes sabrán su entorno, depende también del contexto, ¿no? Norte, sur, zona urbana, periurbana, no sé, ¿no? En la zona A, B, C, D, donde nos ubiquemos, habrán características diferentes, dependiente, independiente. Los independientes, empresa o son emprendedores, quienes son formales, quienes no son formales, si ya su negocio no está vigente y ahora a qué se dedica, o si antes trabajaba dependiente, no sé, vendiendo calzados, ahora trabaja de manera independiente vendiendo comida, por decirlo, ¿no? En un contexto cambiante. Entonces, eso nos propone, y ahora, estaban haciendo su plan de negocio, ¿no? Y ahora la persona en el lugar en el que trabaja aprendió otras técnicas y herramientas y ahora las introduce y puede preguntar, mi plan de negocio, ¿lo puedo cambiar? ¿Puedo ahora orientarlo a otro rubro? Entonces, esta es la importancia de la andragogía, mirarlo con esos lentes y construir nuestro PI con esos lentes para facilitar el desarrollo personal y profesional en un contexto cambiante. Mire, tres ideas nada más, tres conceptos básicos en una primera diapositiva. Entonces, estos elementos son importantes que ustedes lo puedan mirar con nuevos lentes, ¿no? Ahora le estoy dando estos lentes así tipo arcoiris, donde hay una luna tras otra, y vamos a acompañarlos en este conjunto de complejidades. Luego ustedes dirán, no, yo primero voy a centrarme en esto y eso está bien. Vamos paso a paso. Quienes tengan algún tipo de madurez, porque no todas las instituciones son iguales. No lo que me sucede a mí, lo que me sucede en el entorno, le sucede al otro entorno. Cada uno coge aquello que le resulte viable, pertinente, oportuno, necesario, todas las variables, pero lo importante es empezar desde este conjunto de análisis que estamos haciendo. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la educación de adultos? Número uno, la autonomía, ¿no? Entonces, el estudiante adulto es el principal responsable de su propio aprendizaje, ¿no? Y aquí vamos a ver con la teoría de Cole cómo este proceso de aprender autónomo se da en cuántas etapas, ¿no? Para poder identificar ya más sobre las teorías del aprendizaje, cómo se da este proceso de aprender responsable y autónomo de los adultos. La experiencia se basa, el otro principio es la experiencia, ¿no? Que tiene que ver con reconocer, incluir las vivencias previas del estudiante adulto, ¿no? Entonces, reconocemos estas experiencias previas, vivencias previas, aprendizaje, ¿no? La experiencia es fundamental. En ese sentido, nuestro PI reconoce cuáles son las experiencias previas, ¿no? Y la educación para adultos implica que aquello que yo voy a aprender como adulta tiene que ser completamente relevante, ¿no? Y hay una variable que se usa mucho en la educación de adultos, es utilidad, ¿no? Entonces, a la pregunta, y ustedes pueden aplicar una encuesta al terminar un bimestre, al terminar una unidad, al terminar el año, el contenido que ha aprendido, las competencias que aprendió, las habilidades que ha aprendido, es aplicable a mi vida real, es útil para mi vida, es útil para mi trabajo. Entonces, eso es una variable por el cual
la educación básica alternativa a veces no resulta atractiva. Ante una encuesta que hace un tiempo hice en dos regiones del país, pregunté a estudiantes a estudiantes y no estudiantes que no habían concluido la secundaria y que les correspondía, digamos, y les pregunté, ¿no? Por, a la pregunta, ¿usted desea concluir sus estudios secundarios o concluir la educación básica? No, un buen porcentaje, no. ¿Y por qué? No, porque enseñan matemáticas como en la escuela y yo estoy trabajando y no me sirve. O a la pregunta, ¿por qué dejaste de estudiar? Porque la educación tampoco no me es útil para poder en zonas rurales donde en algunos casos la responsabilidad parental se realiza de manera temprana. Es decir, que tanto tienen hijos de manera temprana o asumen la responsabilidad del cuidado de los hermanos de manera temprana. Entonces necesitan herramientas aplicables para la supervivencia, para la protección de un hogar. Entonces, la educación de adultos y la oferta que nosotros tenemos es relevante. Ese es un factor clave y fundamental para la permanencia y culminación. Entonces, no, que los adultos somos críticos y sobre todo la responsabilidad es la que nos empuja a tomar decisiones de lo que estamos haciendo es relevante, sí o no, ¿no? No es únicamente el certificado, el cartón o la culminación. Nosotros tenemos un análisis de cuántos ingresan la EVA y cuántos concluyen. ¿Cuántos han logrado y los que no, por qué se fueron? ¿No? Entonces, la relevancia es un aspecto, es un principio fundamental en la educación para adultos. Nuestro PI considera aspectos relevantes para la formación que pueda resultar motivadora, y aquí va el otro principio, ¿no? Impulsada por intereses y metas personales, porque ahí está asociado con las metas personales, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos impulsando desde el PI esta motivación para el, no solo a veces los estudiantes tienen metas distintas entre cada uno y algunas son de corto, mediano, largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cuánto conectamos con alguna de sus metas chiquitas, medianas, pequeñas, cualquiera que fuere? Pero estamos conectando con sus metas, estamos recogiendo eso. Entonces, estos son principios fundamentales de la educación de adultos: la autonomía, la experiencia, la relevancia y la motivación. El otro aspecto entre andragogía y pedagogía, ¿cuál es la diferencia, no? La pedagogía es la educación centrada principalmente en niños y adolescentes, ¿no? Y es un enfoque más directivo, por ejemplo, que nosotros como docentes, posiblemente educación secundaria, primaria, tenemos una idea curricular, un proyecto, una situación y planteamos y dirigimos el entorno de análisis, el caso en el que se va a analizar, ¿no? Eh, pero en cuanto a la andragogía, como el enfoque también está centrado en los adultos, ellos autodirigen, ¿no? Entonces ellos transforman el currículo, lo autodirigen y permanentemente están buscando conexiones con estos temas que les resulten útiles, ¿no? Para su autonomía, que parten de su experiencia, ¿no? Entonces, permanentemente hay una necesidad y ellos autodirigen este aprender, ¿no? Y sobre todo que tiene un
fuerte carácter colaborativo, ¿no? Porque buscan esto fácilmente tender redes, establecer alianzas en entornos más pequeños. Por ejemplo, si se encuentran fácilmente dos personas que trabajan en el rubro, por ejemplo, de la peluquería, ¿no? Ya, ¿de qué manera colaboramos? Los horarios, las formas de construir una propuesta. Entonces eso fluye con mucha naturalidad que en otros entornos que tenemos que recrearlo, ¿no? Aquí fluye, ¿no? La colaboración fluye entre ellos mismos, es muy fácil, ¿no? Pero esa es una diferencia también marcada, ¿no? Y los adultos como aprendices definitivamente buscan las soluciones prácticas, ¿no? Esto, no necesariamente están asociando la teoría, aunque nosotros sí orientamos a el análisis de la teoría con la práctica, ¿no? Principalmente están centrados en es de lo aprendido, ¿no? Es decir, si aprenden algo y no encuentran en dónde, rápidamente puede acompañarlos una sensación de desmotivación del esfuerzo, del sacrificio y posiblemente no encontrarle sentido. Por eso necesitan buscar su aplicación de manera inmediata. Y ese es un elemento de necesidad, de diferencia, ¿no? Entre la andragogía y la pedagogía, ¿no? Los estudiantes, adolescentes y niños no necesariamente están buscando tienen esa necesidad, ¿no? De aplicar lo que aprenden de manera inmediata, no, no es otra forma de aprender, ¿no? Aquí es la criticidad, el pensamiento crítico es de manera inmediata para poder saber para qué aprendo, ¿no? ¿Para qué me sirve? Eh, y en cuanto a las teorías del aprendizaje del adulto, ¿no? Están las de la inteligencia múltiple según la propuesta de la lectura, que se señala teorías de inteligencias múltiples, la teoría de aprendizaje experiencial de Kolb y el constructivismo, ¿no? Las inteligencias múltiples porque reconoce que todos aprenden de manera distinta y que tienen potencialidades diversas y por lo tanto su forma de aprender es diversa, ¿no? Cuando se acerca a un determinado fuente de conocimiento, ¿no? Por lo tanto, va a imprimir su propia naturaleza y es importante reconocer que su forma de aprender puede variar según cada uno, ¿no? No obstante, esta teoría no es, digamos, a rajatabla, ¿no? Porque si en materia de aprendizaje, por ejemplo, de la música, ¿no? Ciertas personas pueden desarrollar las capacidades auditivas, la capacidad de poder reconocer sonidos, por ejemplo, si es que les proponemos un entorno de aprendizaje de esa forma. Entonces, no es cerrado, ¿no? Es que esto es matemático y solo va a aprender de manera secuencial, lógica y todo, o si es quién es eh, la inteligencia intrapersonal, por ejemplo, ¿no? Entonces, su aprendizaje es a partir de la reflexión intrapersonal o tiene la inteligencia interpersonal, entonces solo va a aprender de manera colaborativa y se lo dialoga, el otro no. Entonces, no es así cerrado, ¿no? Entonces sí, más bien nosotros es proponer múltiples formas de aprender al adulto de tal manera que él pueda redescubrir una potencialidad que posiblemente no la sabía, no la reconocía. Entonces, sí es importante estas distintas rutas de propuesta
de las secuencias para poder aprender, ¿no? La otra teoría del constructivismo, porque ahorita vamos a ir a la de Cole en otra diapositiva que he un poco ampliado este contenido que es relevante. Y el constructivismo es que cada uno imprime, interpreta la realidad según su propia experiencia de vida, según su propia comprensión de los conceptos, de las definiciones y según su criticidad, hasta sus estados de ánimo, ¿no? Entonces el constructivismo nos dice que cada persona tiene su propia forma de interpretar una realidad, poder comprenderla y luego poder incluso hasta explicarla, ¿no? Entonces eso nos ocurre mucho nosotros como docentes cuando les pedimos a ver qué has comprendido, ¿no? Entonces, ahí imprime su propia naturaleza. Luego ya nosotros como docentes orientamos hacia una forma de entender una teoría de manera mucho más común, ¿no? Decir, ah, ya, interesante, tú has comprendido, para ti esta palabra o esta frase te ha resultado más relevante y a la otra persona esta frase de lo que habla le resulta más relevante porque capturan algún conocimiento asociado a su experiencia de vida. Entonces, el constructivismo nos permite reconocer en nuestros estudiantes diversas formas de aprender y de interpretar la realidad. Y ahora nos vamos a detener en la teoría de aprendizaje experiencial de Cole, ¿no? Porque esta nos acerca más a la naturaleza del adulto. Las otras dos nos han acompañado en nuestra formación y que son teorías del aprendizaje que fácilmente las reconocemos en todas las personas. La de Cole es una propuesta de aprendizaje experiencial que propone un conjunto de cuatro etapas en el que se desarrolla de manera cíclica, ¿no? Y la propone de esa forma, ¿no? Primero, el adulto se relaciona con una experiencia concreta, ¿no? Y estamos hablando de experiencia concreta, ¿no? Es experiencial porque es vivido, no necesariamente es cognitivo únicamente, ¿no? Entonces es vivido, lo voy a sentir, lo voy a analizar, lo voy a criticar, lo voy a comparar, voy a aplicarla, esto. Entonces hay una experiencia concreta, ¿no? Una situación concreta en la cual esto se está dando este proceso. Luego una observación reflexiva, ¿no? Eh, y entra este punto, y disculpen la confusión, es esta necesidad de relacionarla con su experiencia propia, ¿no? Con sus vivencias y con sus conocimientos previos, ¿no? Esta es la parte de la interpretación, ¿no? Es el proceso en el cual está interpretando esa experiencia la cual está viviendo, ¿no? Y el siguiente proceso es la conceptualización abstracta, ¿no? Que tiene que ver con comprender un conjunto nuevo de contenidos, un conjunto nuevo de competencias o un conjunto nuevo de capacidades o habilidades eh, que nos dice, ah, ya, ok, entonces ahora he aprendido esto y ahora, ¿cómo lo hago, no? Lo tengo que experimentar ahora en mi nuevo espacio de manera activa. Es difícil que un adulto que haya aprendido algo no lo traslade a una experiencia activa, ¿no? Siempre hay esa necesidad. Generar este proceso de aprendizaje experiencial es un desafío para nosotros como docentes porque proponerlo, armar experiencias de aprendizaje para los estudiantes adultos, jóvenes y adultos, implica una suerte de metodología o de técnica en cada una de las sesiones.
y también al finalizar las unidades, ¿no? Entonces, cuánto estamos reconociendo este proceso de aprender del adulto, ¿no? Por lo tanto, como todos, pero sobre todo los adultos aprenden mejor cuando participan de experiencias directas, ¿no? Cuando reflexionan sobre estas experiencias y desarrollan conceptos y aplican lo aprendido en nuevas situaciones, que es de manera resumida los 4 pasos, ¿no? Y es importante que puedan por lo tanto, aplicar esta parte teórica con la acción o con una situación que les resulte significativo. No es fácil hacer una pregunta que no esté asociada a su quehacer. Por lo tanto, desde esa perspectiva, desde nuestro quehacer como educadores, como gestores de la educación, en la educación básica alternativa o la educación básica para adultos, ¿cómo podríamos aplicar los principios de la andragogía en nuestra práctica docente? ¿No? ¿Cómo podemos aplicar los principios de la andragogía en nuestra práctica docente? Ojo, docente, pero ¿de qué manera podemos aplicar los principios de la andragogía en el PI? ¿No? Para cambiarlo, ¿no? Para transformarlo. Estamos hablando desde una perspectiva de transformación, ¿no? Entonces, eh, a ver si ahí está el chat, podemos responder a las preguntas, cómo nos relacionamos con estos principios, qué experiencias previas de los estudiantes podemos integrar en el proceso de aprendizaje, ya así sueltito, ¿no? Sin mucha estructura. ¿Qué experiencias previas podemos integrar en el proceso de aprendizaje? Y no digo mucha estructura porque hay toda una secuencia para integrar estas experiencias, ¿verdad? Muchos conocemos la metodología, por ejemplo, basada en problemas, proyectos, por ejemplo, en planes de negocio, el método basado de estudio de casos o la investigación, ¿no? Entonces, experiencias previas de los alumnos que podemos integrar en el proceso de aprendizaje. La siguiente pregunta, ¿qué estrategias motivacionales son efectivas para un público adulto? Ahora estamos hablando de estrategias, ¿no? Ya sobre la posibilidad de manejar recursos, situaciones y otros elementos del entorno que podamos combinarlos para que pueda motivar el proceso de aprender de un adulto. Entonces, eso es bastante, ¿no? Más allá de un cuaderno, de una pizarra, ¿no? Que los motive. ¿Cómo podemos fomentar la autonomía en el aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿No? Entonces, lo medimos, qué tan autónomos son. Mm, si el aprendizaje es autónomo, ¿no? ¿Qué hace que no lo sea en nuestros estudiantes? ¿No? Si eso es, desde ya forma parte de la naturaleza de los estudiantes, y perdón, y ellos encuentren una limitación o una frustración en esta autonomía, ¿no? ¿Qué hace que no ocurra esta autonomía? En realidad, aquí tiene que ver también como sabemos que son autónomos, pero en realidad las experiencias de aprendizaje que nosotros les proponemos considera el punto de inicio, ¿no? El punto de inicio y los pasos que él debe seguir, los estamos frustrando, se hacen dependientes, piden ayuda a sus hijos, esposas, primos, amigos para resolver una tarea, se frustran en realidad, en vez de independientes, retrocedemos y están más dependientes. Estamos conectando con cómo ellos pueden dar paso a paso, ¿no? En esta, desde la perspectiva de Vygotsky, cuánto las experiencias que nosotros les proponemos parten de una situación real a una situación próxima, ¿no? Entonces,
cuánto estamos haciendo que vaya en este paso a paso, ¿no? ¿Estamos planteando eso o simplemente no hay una propuesta hacia la autonomía de los estudiantes, ¿no? Participantes, perdón. La siguiente diapositiva, a ver, allá. Aquí he querido complementar el análisis de la andragogía o de la educación para adultos con el enfoque de formación laboral, ¿no? Con este enfoque de formación laboral que más o menos tiene una forma de interseccionar con la andragogía, ¿no? Porque es el entorno natural en el cual se encuentran nuestros estudiantes. La mayoría forman parte de la población económicamente activa, ¿no? La mayoría, porque hay jóvenes que no necesariamente están insertados en el ámbito laboral, pero es importante este enfoque, ¿no? Y este enfoque está orientado a desarrollar habilidades y competencias específicas para el mercado laboral. Entonces acá ya entra el tecnicismo, ¿no? Ya anteriormente en la andragogía habíamos hablado con desarrollar, y lo voy a retroceder aquí, en este punto, que es impulsada por intereses y metas personales y profesionales en un contexto cambiante, ¿no? Entonces, facilita este desarrollo personal y profesional en un contexto cambiante, que es la andragogía, y de qué manera se complementa con la formación laboral, porque esto busca desarrollar habilidades y competencias específicas para el mercado laboral, ¿no? Entonces, esto está asociado principalmente al punto de partida en el que se encuentran nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, competencias y habilidades específicas para el mercado laboral, ¿no? Que tiene que ver en el entorno en el cual están desarrollándose o trabajan. Entonces, desde ya el PI nuevamente, y estaba en las preguntas iniciales de las diapositivas de esta presentación, ¿en qué medida nuestro PI desarrolla las competencias para el mercado laboral? Hace el diagnóstico y ojo, ojito, en la sesión número 2 vamos a hacer un análisis situacional. Entonces, nuestro PI tiene un enfoque, número 1, andragógico, y 2, tiene un enfoque de formación laboral. Es importante este enfoque para la formación en el SEBA. Entonces, ¿se tiene o no se tiene? Entonces, competencias específicas para el mercado laboral, ¿no? Entonces, las hemos definido. Por ejemplo, cuando hablamos de competencias específicas para el mercado laboral, ¿cuáles son las 4 principales competencias? ¿No? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Número 1, y son las básicas, ¿no? Son las básicas, no las intermedias, digamos, ¿no? Son las básicas. Número 1 tiene que ver con las competencias matemáticas, ¿no? La capacidad de resolver problemas, las capacidades para el análisis esto, matemático, para hacer cálculos, ¿no? Tenemos competencias matemáticas según uno de los estudios asociados a las competencias, las 4 principales básicas de una persona que trabaja de manera, que trabaja en un entorno, ¿no? O que trabaja, ¿no? La otra es la comunicación, ¿no? Escrita, oral, ¿no? La comprensión de un manual, la comprensión eh, de un protocolo, la aplicación, comprensión de este protocolo según estándares específicos, la capacidad de comunicarse oralmente con el otro y que pueda transmitir una idea.
Miren qué importante, son competencias para el mercado laboral, ¿no? Entonces, una persona responde según la pregunta que se le realiza, competencias específicas para el mercado laboral. El manejo de la tecnología, ¿no? También es otra competencia para el mercado laboral. ¿Cuánto puede manejar o sabe manejar una computadora, el correo, el envío de información, de un entorno? Sabemos que se ha aprendido bastante en este desarrollo tecnológico en el mundo a partir de la globalización. Y por lo tanto estamos aprendiendo un poco la fuerza sobre el uso de las tecnologías, pero para el ámbito laboral, en realidad son herramientas útiles, las tiene, nosotros las tenemos como SEBA, de qué manera tenemos identificadas las otras que tienen que ver con habilidades blandas, ¿no? El trabajo en equipo, el respeto, la honestidad, ¿no? Competencias específicas para el mercado laboral. En una pregunta que realicé en a varias instituciones sobre cuáles son las habilidades blandas más complejas, o que se requieren desarrollar de los trabajadores. Y la verdad es que me quedé muy impactada. Me dijeron la honradez. Y es como que es bastante fuerte el tema de la honradez. Es una competencia para el mercado laboral sin duda, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes a veces encuentran una limitación porque trasladan prácticas o hábitos que limitan su desarrollo, su continuidad y su mejora, ¿no? Entonces, han analizado las consecuencias de algunos actos o incluso hay en este aspecto asociado entre la comunicación y la honradez cuando preguntan qué pasó, por qué no hay un objeto en un determinado lugar, el silencio es absoluto, ¿no? Entonces, son competencias para el mercado laboral. ¿Quiénes sí logran transitar y qué competencias sí tienen los que logran ser promovidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, se analiza en el entorno educativo esos aspectos asociados al mercado, al desarrollo, su productividad y su crecimiento remunerativo, ¿no? Dentro del enfoque de formación laboral está mejorar la empleabilidad de los participantes, de los estudiantes de manera específica, ¿no? Entonces, esos aspectos también se remarcan en los objetivos que tiene un centro de estudios de educación básica alternativa, ¿no? Mejorar la empleabilidad. Lo medimos, ¿no? Medimos esa empleabilidad de los participantes, de los estudiantes de manera específica, ¿no? Y aquí nosotros como EDAPROSPO colocamos ese acento de manera fuerte, tanto desde el emprendedurismo, desde el emprendimiento, como el identificar los rubros y los entornos productivos en los cuales se ubican los estudiantes para poder favorecer el tránsito, buscar alianzas, articular con otras entidades y actores que permitan mejorar sus competencias, ¿no? Y de qué manera se adaptan las habilidades a las demandas del trabajo y de qué manera se fomenta el desarrollo profesional continuo o aspecto que nosotros le hemos denominado transitabilidad educativa, ¿no? Fomentamos, entonces miren ustedes cuántos puntos está en una sola diapositiva para que ustedes puedan realizar el análisis del PI o de la planificación que ustedes van a realizar. En este caso, la diferencia entre la andragogía y el enfoque de formación laboral, estos principios, cuál es si hacemos un comparativo, digamos que hay una relación prácticamente similar, ¿no? Hablamos también de relevancia, ¿no? En la andragogía
La relevancia es un aspecto importante para un adulto que entra a un aula a aprender algo, ¿no? Entonces permanentemente está analizando, criticando, comparando si ese contenido que está aprendiendo, ese concepto está alineado con su necesidad. Y en este caso, cuando hablamos de la necesidad, ya no es una necesidad mental, no es una necesidad cognitiva únicamente, ¿no? Sino es una necesidad asociada al ámbito productivo en el que se ubica, ¿no? Entonces, esa es el principio fundamental y la diferencia entre la andragogía y la formación, el enfoque de formación laboral. El otro elemento que tiene que ver con la practicidad, que en la andragogía habíamos hablado al principio, que es la experiencia, ¿no? En este caso, la práctica o la experiencia, esto, que tiene esa necesidad inmediata. Y el otro elemento es la participación activa, ¿no? Que es involucrar a los estudiantes en su propio proceso de formación, ¿no? En el otro lado, en la andragogía habíamos hablado de autonomía, ¿no? Entonces, estos son algunas diferencias, pero yo le llamaría complementariedades, ¿no? Entre la andragogía y en el enfoque de formación laboral. En este caso, cuando hablamos de formación laboral, ya entramos directamente con analizar las propuestas metodológicas, ¿no? Como las capacitaciones presenciales a través de talleres o de cursos, una propuesta de formación a distancia, o también las mixtas, ¿no? Las semipresenciales, las otras que están asociadas con las pasantías, a conocer, a visitar a una empresa, a una fábrica, ¿no? A vivenciar un espacio, un entorno laboral y cómo realizan determinadas prácticas nuestros estudiantes de algún oficio, de alguna, de algún rubro de la productividad en la que se ubican. El enfoque o la metodología de formación dual, que es una metodología bastante importante en Europa, ¿no? Está ampliamente implementada. Todo lo que es la formación tiene esa orientación, busca la orientación dual, ¿no? Es decir, que el ámbito laboral se convierta en un entorno de aprendizaje y que lo que aprende en el entorno laboral pueda certificarse con horas y es estructurado y también busca generar evidencias, también es calificado y para ello también los mentores o los eh, responsables de hacer este proceso de inducción a los estudiantes en el ámbito laboral también se certifican. Entonces hay todo un proceso estructurado para que esta metodología que tiene le hace mucho sentido y le es relevante al estudiante, tiene que ver con una intencionalidad. ¿No? Una intencionalidad estructurada. Entonces, ¿qué tanto hemos explorado esta modalidad y qué tanto nosotros también nos acercamos, sobre todo los CETPROS que tienen esta posibilidad, ¿no? De poder, eh, digamos, implementarla de manera mucho más inmediata? Y la formación en alternancia, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de fortalecer el análisis, la investigación en un entorno productivo que pueda fortalecer el ámbito local, cooperativo, de la comunidad, comunal, creo que es el término, para poder generar una propuesta que salga más allá de las aulas y que tiene una motivación bastante grande, ¿no? En los entornos rurales se implementa, por ejemplo, en las secundarias técnicas, ¿no? Se implementa esta
modalidad de formación en alternancia, ¿no? Que parte del análisis y el estudio del entorno productivo para proponer o elaborar proyectos productivos en el cual la comunidad se beneficia. Entonces, este enfoque de formación en alternancia también tiene cabida, de la cual mucho se ha implementado en Latinoamérica, y pero que también viene de Europa, ¿no? Entonces, estos dos últimos modalidades buscan fortalecer en tanto entornos laborales, productivos y comunales, ¿no? Entonces, esta mirada que tanto nosotros también, las modalidades y las metodologías que nosotros tenemos, buscan acercarse a entornos que resulten relevantes en la formación de estudiantes. Entonces, nos analizamos y analizamos el PI sobre la base de estas propuestas formativas, ¿no? Y ahora quisiera, digamos, que podamos ahora mirar de manera sucinta y rápida, ya que nos queda un poco de tiempo, sobre la elaboración de nuestra de nuestra datos generales, la misión y la visión que forma parte de la estructura del PEI, ¿no? Entonces, quisiera hasta este momento que podamos hacer una pausa para recoger alguno de los impresiones de esta primera parte para poder pasar a la siguiente. A ver, hago una pregunta, a ver quién levanta la mano, que está más cerca a mí. A ver, Gina o Mauricio Salgado, Elsa, Mercedes, a ver quién nos acompaña en este proceso de reflexión. Gina, Rosy, qué gusto. Dígame, buenas noches. Buenas noches, Gina. Hasta esta etapa que ha sido muy expositiva, disculpen por eso, pero lo que hemos tratado es hacer este proceso de análisis que ustedes luego puedan revisar de manera grabada, que qué significa para ti lo que hemos revisado en relación con el PI o con el proyecto educativo institucional del SEBA o del CEPRO en el cual estás laborando. ¿Qué elementos de reflexión te resultan necesarios de acoger o desde tu práctica, Gina? Sí, buenas noches. Yo lo que estoy apreciando en este momento en el taller es que muchos se estén enfocando al estudiante adulto mayor, ¿no? Cuando en nuestra realidad, no solamente tenemos estudiantes adultos, ¿no? Sí, es importante tenerlo en cuenta, considerarlo, pero en la actualidad nosotros tenemos estudiantes jóvenes también, ¿no? Jóvenes de 16, 17 años. Es que es una población muy heterogénea, ¿no? O sea, tenemos jóvenes que tienen dificultades, por ejemplo, jóvenes que trabajamos en convenio con Fiscalía de Familia. Entonces es otra característica, ¿no? Y otras necesidades. Tenemos adultos mayores, tenemos población de mujeres de 30, 35 años, tenemos niñas también, adolescentes albergadas que están entre los 16, 17 años. Entonces son características y ahí pues creo que va a ser un reto muy grande porque vamos a tener que hacer una caracterización para cada una de las personas a las que atendemos. Otra situación que tenemos que también está poblando mucho nuestra modalidad son los estudiantes de habilidades especiales, ¿no? Entonces, también tenemos una buena población de estas características de estudiantes. Entonces, vamos a requerir ser muy creativos para poder plasmar, ¿no? La atención y hacer una característica de toda esa población a la que atendemos, ¿no? Eso sería mi aporte.
Excelente, Gina, gracias por tu mirada y tú estás poniendo en práctica este enfoque de andragogía, tu experiencia, ¿no? Tu realidad, ¿no? Un Así es. concepto y una experiencia desde tu realidad, ¿no? Entonces nosotros también hacemos ese esfuerzo como educadores, como docentes, ¿no? Traemos un análisis, un concepto, una propuesta y lo colocamos en un entorno real. Entonces tú, Gina, traes tu experiencia, dices, para mí esto es así y por lo tanto yo de aquí recojo esto y segmento de esta forma. Entonces, este proceso es un proceso de incluso los adolescentes, los jóvenes, tienen ese proceso de aprender, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la andragogía, es el mismo proceso de aprender, la criticidad, ¿no? La necesidad de que sea útil, ¿no? O sea, la autonomía, ¿no? Entonces son elementos muy presentes en los estudiantes. Sí. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, solo mirando, ¿no? En este entorno urbano, pero uno de los elementos principales por el cual existe la deserción en la educación básica regular es por el tema de la relevancia, ¿no? En algunos otros casos por bullying, en otros por relevancia, ¿no? Perdón, habría que analizar porcentajes, ¿no? Ujú. Identificar y definir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Según la teoría de aprendizaje de Cole, ¿no? Tú estás teniendo una experiencia concreta, ¿no? Sobre lo que hemos vivido y gracias, Gina, porque estás a mi ladito de mi pantalla. Yo dije, alguien va a hablar, porque yo comprendo también que no todos están conectados y atentos, ¿no? Entonces, por eso es que lanzo ahí un nombre, una mirada, a ver si alguien. Entonces, la segunda parte tiene que ver con analizar la relevancia, abstraer y luego ahora de aquí, ¿qué me llevo? Entonces, interpretar, ahí también tiene que ver con el constructivismo, ¿no? ¿Cómo interpreto el concepto? Porque es mi experiencia y mi naturaleza para poder interpretar y por eso les decía, ¿no? Es decir, esa es un elemento que nosotros tenemos como educadores, ¿no? De reconocer ese proceso de aprender. Y los adultos somos muy críticos y los jóvenes también. ¿No? Ujú. Y si les damos esa posibilidad, esa oportunidad, como contigo se está haciendo en este momento, para poder extraer y atraer tu experiencia de vida, y no significa anular digamos, un concepto, sino es re- que tú lo construyas, lo reconstruyas y lo conceptualices. Algunos elementos van a ser comunes, como lo que estamos haciendo en este momento. ¿Qué elementos comunes, no? La capacidad de experiencia, la capacidad de buscarle la relevancia y la capacidad de poder y el proceso o la etapa de aplicarlo a una situación real. ¿De acuerdo? Entonces son esos cuatro procesos que nosotros estamos buscando que en este curso ustedes puedan aplicarlo sin temor, ¿no? Sin temor, porque nosotros como docentes siempre vamos a traer un concepto y luego ustedes lo transforman, ¿no? Lo transforman y luego lo aplican, ¿no? De otra manera, de otra forma y según mi realidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es parte de este marco de la andragogía. Ojalá que ahora en el foro pueda llevar en qué medida nuestro PI, nuestro PCI o nuestra práctica pedagógica orienta esas etapas, según Cole, el constructivismo, esto también, y el otro, teoría de las inteligencias múltiples como diversas formas de experimentar las formas de aprender, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a andragogía. Entonces, eso se aplica también a jóvenes y adultos, ¿no?
Lo he complementado con la formación laboral porque sí y sí, la mayoría de nuestros estudiantes forman parte de la PEA, Ujú, ¿no? Y eso es un indicador, ¿no? Estos sean adolescentes, jóvenes y adultos, a veces están ya insertados en el ámbito laboral, en el ámbito económico, ya tienen sus ingresos, sus ahorros, entonces en el entorno en el que se encuentren. Por lo tanto, Gina, una pregunta. Los jóvenes con los que tú trabajas, los adolescentes, ¿cuál es el rubro en el que están económicamente insertados? ventas, comercio, en ese tipo de rubros, ¿no? Ya, ok. Entonces hay un rubro en común en el cual ellos podrían ser potencialmente implementadores de una nueva forma o de una forma de fortalecer su empleabilidad, ¿no? Ujú. ¿Es posible? De repente Sí, técnicas, ¿no? Técnicas de ventas, ¿no? Marketing, ¿no? No nos vamos a hacer planes de negocio porque posiblemente ustedes van analizando cuáles son esos, digamos, habilidades y competencias laborales. Ojo, ahí entramos al enfoque de formación laboral. ujú, ujú. ¿De Sí, acuerdo? sí, de alguna manera nosotros sí lo hemos abordado porque ya se ha hecho el diagnóstico de las características de cada uno de los estudiantes o los periféricos por los cuales, porque nuestra potencialidad está atención a través de periféricos, ¿no? Pero ahí también viene otra dificultad, ¿no? Los CETPROS, ¿no? O sea, los CETPROS que les exigen a ellos una cantidad de horas, ¿no? Que si las sumas a las horas del SEBA y las sumas a las horas laborales, o sea, es imposible que puedan cumplir con la totalidad los horarios que se exigen, ¿no? Nosotros aquí 30 y 30 el CETPRO, entonces ahí hay una dificultad que tenemos, ¿no? Como SEBAS. Sí, sí, entiendo que esa parte operativa están desde el Ministerio de Educación tratando de ajustarlo mejor para que esa transitabilidad o doble certificación pueda ser una motivación, ¿no? Y calce con el interés de los estudiantes y felicitaciones a Gina en el entorno en el que estás insertada laborando y aportando, porque nos has mencionado muchos elementos que esto hacen que pueda ser relevante, se aplique la andragogía, el enfoque de formación laboral, esté asociada con las necesidades, demandas, intereses y contextos, y tú ya has hablado de segmentación, ¿no? Entonces, ¿qué te falta? Ya estamos hablando de segmentación, según las características de cada grupo, si tenemos los periféricos, ¿no? Cuánto se ha fortalecido y tú has mencionado, porque hemos hablado, mira tú, de la empleabilidad y tú ya periféricos, entonces eso tiene que ver con la formación laboral. Por eso les mencionaba, cada entidad tiene lo propio y cada entidad busca según su nivel de avance, porque no es igual, Gina, en la institución en la que tú estás, con otra institución que esté en San Juan de Miraflores, en Villa El Salvador, en San Juan del Urigancho. ¿Me dejo entender? Entonces, cada uno, de acuerdo con la etapa en la que se encuentra desarrollo, en la comunidad educativa en la que se haya, va a lograr cubrir estos enfoques, estos horizontes. Y bien, bueno, felicitaciones Gina, gracias por tu participación. Esto Aquí. nos ha permitido tener esta necesidad de ejemplificar los enfoques que hemos venido analizando con poblaciones también adultas como lo es en este espacio. Muy bien, entonces ahora nos vamos a hacer un análisis rápido a que estos aspectos que ustedes también ya conocen, los vamos a mirar desde la perspectiva de los datos generales, la misión y la visión
Ya, entonces nos vamos a entrar a este punto que ya conocemos todos que existe una guía para la elaboración del PI y el PAD, ¿no? El cual tiene estos énfasis, ¿no? Que está centrado en los estudiantes, que existe una comunidad de aprendizaje y enseñanza, que el PI busca un ciclo de mejora continua y que esto coloca al currículo nacional como un elemento orientador, ¿no? Entonces esto ya, digamos, lo conocemos en su gran mayoría y es importante que podamos tener incluir estos compromisos también de gestión escolar que son importantes, que ahora el PI ya también lo incorpora, ¿no? Dentro de su estructura, ¿no? Que son los compromisos uno y dos que están asociados con los resultados principales, asociados a los aprendizajes y al acceso y a la permanencia, ¿no? Que son los compromisos de gestión uno y 2 asociados a los resultados, y los otros que son más de la gestión para que los resultados se logren, ¿no? Que tiene que ver con la gestión en sí misma, la forma en la que nos estamos organizando, la forma en que nos fortalecemos como docentes, la forma en que gestionamos la la convivencia y la forma en la que generamos el trabajo colegiado, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante que podamos tenerlo como horizonte y sobre todo es un instrumento en el cual busca que podamos en parte rendir cuentas, ¿no? A la comunidad educativa, ¿no? Desde una perspectiva estructurada y de proceso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones, ¿no? Que haya una comunidad educativa organizada, ¿no? Un entorno activo, ¿no? Que sea sensible a la importancia de construir y planificar estas condiciones y elementos que requiere los estudiantes, ellos mismos que participen en este proceso de construcción para poder fortalecer sus potencialidades, ¿no? Y gestionar información sobre la institución educativa que busca, sobre todo, tener una gestión de la evidencia, ¿no? Justo es importante lo que nos ha comentado nuestra colega hace un momento, ¿no? Que hablaste de la segmentación, ¿no? Entonces, cuando se habla de la segmentación, Gina, que nos ha traído un primer elemento, ya entramos a esta perspectiva estructurada de la evidencia. ¿No? Entonces, sí, ok, tengo que segmentar. Cuando hablas de la segmentación, entras a estudiar y analizar y hacer un diagnóstico del entorno, ¿no? Entonces, ¿en qué medida este PI ha ido mejorando la gestión de la evidencia o la gestión de la información? Que es un punto clave y fundamental. El PI tiene una parte participativa, organizada, ¿no? Y tiene un elemento que para que pueda construirse este PI de manera estructurada, requiere de mejorar las evidencias, ¿no? Que nosotros tenemos. Por ejemplo, en materia de aprendizajes, ¿cuáles son los instrumentos que miden los aprendizajes? ¿Cuáles son los instrumentos que miden, por ejemplo, estos entornos laborales productivos? Si queremos entrar de manera mucho más profunda, ¿cuáles son los instrumentos que miden estas capacidades, áreas, competencias o desempeños asociados en el currículo
o mejorados en el currículo, porque también podemos incorporar algunos atributos según el entorno. Por ejemplo, lo que había mencionado Rina, ¿no? Estudiantes jóvenes que principalmente se encargan, trabajan en el rubro de las ventas, ¿no? Entonces, ¿qué áreas, qué habilidades tienen, qué limitaciones tienen para mejorar la productividad o el entorno en el que se encuentran, ¿no? Entonces, seguramente eso es un poquito más preciso y específico, o qué áreas de la comunicación, del razonamiento matemático o de ciencia, tecnología, o de las otras áreas del currículo, de ciencias sociales, por ejemplo, están asociadas al rubro. ¿Cómo hacemos ese match? ¿No? Por ejemplo, si queremos fortalecer las competencias sobre la historia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ellos pueden analizar, los estudiantes eh, pueden analizar desde cuándo en el Perú, en la época de la República, qué vendían las generaciones según o antes, ¿no? De qué manera vendían, cómo lo vendían, saben cómo lo vendían, por ejemplo, ¿no? Los que vendían con sus fuentes, cantando, ¿no? Otros en las plazas, cómo lo hacían, qué tipo de técnicas tenían, ¿no? Entonces, pueden acercarse a la historia a partir del rubro en el que se encuentran, ¿no? Y cada uno en su rubro para fortalecer estas competencias asociadas a las ciencias sociales, que es identificar una situación vivida, cuáles son las causas, de qué manera se ha dado, para analizar la historia, por ejemplo, asociada al entorno en el que se encuentran, ¿no? Entonces, eh, y de qué manera recogemos también información sobre estos desempeños de nuestros estudiantes. Entonces, esto es importante, claramente importante. Ya voy a pasar un poco para mirar la estructura que ya todos conocemos, que son los datos generales, la identidad, la propuesta pedagógica, la propuesta de gestión, el diagnóstico, los objetivos, metas y los anexos que acompañan, ¿no? Entonces es importante, por lo tanto, que reconozcamos dentro de las características del PI quiénes somos, ¿no? Eh, y es importante esto también porque luego de haber analizado y de vivir este proceso de reflexión participativo, en esta ocasión se lo hemos hecho con Rina, que ha tenido la buena esto, disposición y la confianza de poder opinar, ¿no? Y decir, ok, ya tengo esto construido y reconozco que mi institución es sensible a las diversidades, ¿no? Entonces, mi institución tiene como un atributo principal reconocer las distintas formas de ser y características personales de nuestros estudiantes. Entonces somos una institución sensible con el entorno, que reconoce las distintas formas y necesidades, y las agrupa o ubica para poder atender. Ahora, un elemento de quiénes somos, según el diálogo que nos propone Rina, es la diversidad y la sensibilidad. Pero somos una institución inclusiva, Rina. Entonces, perdón, Rina, que repita tu nombre, pero es que has planteado un tema muy potencial, ¿no? Cuando tú propones, tenemos así esta preocupación de los intereses tan marcados en tantos rubros y segmentos, que solo te propone a ti un desafío que se llama inclusión educativa, ¿no? Entonces, cuando tú te propones una institución inclusiva,
cuando hablamos de inclusión, estamos exigiéndonos como institución y como identidad propuestas, digamos, metodológicas, formativas, que permitan, digamos, acercarse a la forma en la que aprende un grupo, poder, la propuesta formativa sea lo suficientemente adaptada a la persona o a los grupos de personas que a ti te preocupan y que la institución educativa es sensible. Tenemos jóvenes, tú mencionas, ¿no? O en situación de riesgo, ¿no? Entonces, si están en o que son vulnerables, ¿no? O que tienen algún tipo de conductas específicas. Entonces, toda nuestra propuesta curricular, si es inclusiva, busca entonces recursos adaptados, situaciones adaptadas para el entorno del aprendizaje en el que se va a realizar. Entonces, lo hemos hecho. Necesitamos además una comunidad educativa que realice trabajo colegiado para poder lograrlo. Una institución educativa sensible, inclusiva, no lo puede hacer solo como islas. Tú como docente desearías, o sea, lo deseamos, pero vamos a trabajar y nos vamos a demorar esto. Van a pasar varias promociones para poder atender de manera inclusiva, con recursos educativos adaptados a cada uno de los grupos a los cuales atendemos. Pero si lo hacemos de manera colegiada, entonces, cada grupo se organiza para poder elaborar propuestas de manera que pueda ser lo más pertinente a las necesidades de cada grupo segmentado que tú has mencionado. Entonces, en ese marco y conjunto de ideas, tu misión y quiénes somos empieza a a analizar y a cuestionar la misión, quiénes somos, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad? Que es el punto que nosotros queremos ahora que ustedes puedan resolver, ¿no? Y así podremos dar cuenta de nuestras propias características, ¿no? La otra pregunta que nos ayuda también es cuál es nuestra misión, ¿no? Y poder identificar esta razón de ser, ¿no? El énfasis que nos ha compartido Rina en el diálogo es la atención a la diversidad, la pertinencia y la inclusión, ¿no? Su razón de ser es atender de manera pertinente las distintas necesidades y demandas de los grupos que estudian en el SEBA que ella gestiona o lidera en el aula. Entonces, esa es la razón de ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra visión, ¿no? Para poder establecer hacia dónde queremos llegar. Entonces, esta visión también ayuda a establecer, identificar hasta dónde queremos plantearnos nuestros puntos de llegada, ¿no? Habíamos hablado de teoría educativa desde la perspectiva social, ¿no? Porque podemos generar un aporte y fortalecer nuestro entorno social y local. Entonces, nuestra visión va a abarcar hacia ese ámbito. Nuestra visión incorpora, por ejemplo, el emprendedurismo, las competencias laborales, la formación hacia la fortalecimiento, creación o consolidación de empresas, ¿no? Entonces, cada uno tiene un entorno propio, ¿no? Por ejemplo, hay estos SEBAS o SETPROS que tienen una necesidad y una visión propia, que es la comunidad educativa activa quien construye esa visión. Por esa razón es que aquí le planteamos un conjunto de horizontes, ¿no? En el cual ustedes pueden dar pasos, ¿no? Que son muy propios de la comunidad educativa en la que ustedes están ejerciendo sus propuestas, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores, ¿no? Para poder identificar los principios que guían nuestras prácticas educativas, ¿no?
Y eso también, ¿no? Se va a fortalecer uno de los valores, digamos, ¿no? Valores que cada vez, al menos en las escuelas de educación básica regular, al menos hay medición en ese ámbito, es el respeto entre los miembros de la comunidad educativa. El 60% de los trabajadores, de los docentes y directivos en las escuelas de nuestro país, de la educación básica regular, reconocen el respeto como uno de los valores principales para el trabajo en comunidad educativa. 60%, colegas. 60%. ¿Qué pasa con el 40%? Qué difícil, ¿no? El clima que pueden subsistir en nuestros entornos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera establecemos, identificamos y partimos? Ahí va el tema de la gestión de la información o la evidencia, ¿no? Esto, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son los que practicamos y cuáles son los que no practicamos para que se convierta en un valor? ¿No? Para mejorar el clima, para mejorar el trabajo colegiado, para mejorar la colaboración, para mejorar nuestra planificación, nuestra proyección, etcétera, etcétera, ¿no? El liderazgo distribuido, dependiendo, ¿no? De los valores, la solidaridad, el respeto, ¿no? La disciplina en algunos casos, según cada comunidad educativa desea, necesita y hace el análisis de querer fortalecerlo, ¿no? Entonces, los valores no son los valores que encontramos El otro día me fui a un centro comercial a buscar estos valores de la escuela y encontraba, yo decía, Dios mío, los valores parten de su propio diagnóstico, colegas, ¿no? Es decir, cuáles son las limitaciones que nosotros tenemos para mejorar como valores y a partir de ahí los construimos. No es un copia y pega únicamente, sino es aquellos que necesitamos fortalecer, consolidar y hacer una bandera en nuestra institución. Bien, entonces nuestros valores en el entorno en el que trabajo es el respeto, sobre todo, es el reconocimiento o la diversidad, el reconocimiento del trabajo del otro, ¿no? El reconocer las diferencias, ¿no? Eso es el sentido del respeto, ¿no? Entonces, esos como valores, es importante que ustedes lo puedan, incluso describir qué comprendemos por respeto, ¿no? Saber escuchar forma parte del respeto también, ¿no? Entonces, que ustedes lo puedan describir, pero que les haga sentido, ¿no? Entonces, no, no es un documento que busca cumplir formalidades, colegas, sino que sea un proyecto transformador. Eh, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión definitivamente también es un proceso de generación de definir hacia dónde vamos, cuáles son los rubros en los que están insertados nuestros estudiantes, cuáles son los segmentos que ahora Rina ha colocado gracias a su experiencia y lo que hacemos también es reconocer la experiencia y colocarla por delante, ¿no? Cuando nosotros desarrollemos nuestro proceso formativo. Y eso parte a cualquier edad, sean adolescentes, jóvenes, ¿no? Reconocer su experiencia y ponerlo por delante, ¿no? Y destacarlo, ¿no? Entonces, queridos colegas, nosotros tenemos la necesidad de poder elaborar esta parte que tiene que ver con los datos generales y las características del PI en cuanto a la misión, visión y valores para que ustedes puedan desarrollar, por un lado, el foro asociado al análisis
de la lectura sobre andragogía y por otro lado, elaborar su primera parte asociada con la misión, la visión y los valores que puedan responder a las preguntas que nosotros le estamos planteando para que pueda esto fluir y poder construirlo de manera esto en comunidad, ¿no? Entonces, pueden ustedes tomar esta construcción desde una perspectiva de transformación, un PI desde una perspectiva como un instrumento de cambio para que puedan tomar algunas de las preguntas y reflexiones, cojan los elementos que les hagan sentido. ¿Se dan cuenta? Por eso es que estamos planteando así un conjunto de un abanico de reflexiones para que de acuerdo con lo que a ustedes les haga sentido como comunidad educativa, reconozcan algunos elementos y puedan a partir de ahí identificar qué desean, hacia dónde se dirigen en la formulación de la misión, de la visión y de los valores de su entidad. Muy bien, entonces les agradezco este espacio, como siempre, a la Prospo y a la UGEL 01, que se ha planteado esta necesidad y este reto de poder conformar una comunidad de cambio, una comunidad transformadora desde el mandato, desde la Ley General de Educación, que lo tenemos hace bastantes años, y que ahora buscamos hacer carne, ¿no? Y sentido. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes y Harry, muchas gracias por este espacio y a Soledad y a cada uno de los directivos que nos unimos para este curso. Muy bien, muchas gracias, estimada profesora Karin Rivas, por su participación. Bueno, hemos desarrollado esta primera sesión que corresponde al curso de elaboración del PI, dirigido a SEBAS en esta ocasión. Bueno, ya la profesora ha comentado justamente algunos aspectos que estamos tocando en el primer módulo. Ya queda de parte de los participantes del curso poder ir desarrollando estas actividades. Tenemos una próxima sesión también para SEBA, en la que estaremos tocando el segundo módulo, algunos aspectos de este segundo módulo. Igualmente vamos a ir desarrollando los pasos que comprenden la elaboración del PI, así que atentos a ello, ir desarrollando también en la plataforma las actividades propuestas, para que de esa manera pues mantengamos una sintonía entre lo que vamos recibiendo en estas capacitaciones y lo que se va desarrollando en el curso. Muchas gracias, estimada profesora Karin. Bien, gracias Harry y gracias a cada uno de los asistentes aquí, muy activos. Gracias Margot. Infinitamente gracias a Gina, esto que ha hecho que detonen muchos elementos de la reflexión que hemos traído hoy en esta sesión 1. Así que gracias a cada uno de ustedes, nos estamos viendo prontito. Muy bien, Adiós. muchas gracias, estimada profesora Karin. Ha sido la profesora Karin Rivas quien nos ha acompañado en este taller de elaboración del proyecto educativo institucional PI dirigido a SEBA. Muy bien, entonces ya toca hora de despedirnos. Muy bien, ha sido un placer poder contar con su participación, estimados docentes. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.